Y listo, estamos al aire. Entonces, quiero hacer una pequeñísima prueba de nada. Hablas, Fiore y Piña, por compara. Hola, hola. Hola, hola. Ese sí. Nomás la música y listo. Sí. Bueno, todos los que andan por ahí ya en el chat. Ya veo un montón de movimiento, hay 11 personas conectadas ya. Todo un montón. Excelente. Eh, Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de terror. Hoy vamos a tratar temas de terror, cómo causar el ambiente em, de misterio, de peligro que se intenta buscar en un podcast, un juego de rol de terror. Y tenemos dos invitados buenísimos en el tema. O sea, Gracias. Brutal. Si no es que me vea así todos los días, no fue por hoy. Bueno, en mi ok. experiencia, de las 3 veces que la he visto, 2 veces ha llevado un maquillaje así. Sí, la Bueno, Así verdad es que que cierto. sí, tienes es toda el la razón. 66% del tiempo que la he visto. Ajá. Y bueno, tenemos a Piña por aquí, bueno, por aquí, que hoy se transformó en un fauno. Excelente. Y bueno, también, último anuncio antes de empezar un poco con la charla, siendo probablemente un intermedio, rifa de los hechos de chulo que tengo por aquí. A ver, uno de esos dos, Ah, para esos escoger están demasiado lindos, digamos. los papelitos para la gente que jugó con nosotros A mí me ha encantado. en el Kicken. Y bueno, vamos a ir empezando entonces. La pregunta de la noche viene justamente con la atmósfera. Luego, mm, la pregunta es, ¿cuáles son las técnicas que ustedes consideran efectivas para crear y mantener una atmósfera terrorífica en un juego de rol? Es algo que realmente se puede complicar a veces, lograr que no se sienta ese peligro, ese horror, ese miedo, digamos, dirían ustedes. Claro, claro. Bueno, si quiere Piña mandarse primero, me mando yo. Dele, usted ya comenzó. Ok, ok. Yo siento que, como a diferencia de otros géneros que uno pueda adivinar, digamos, que fantasía, que aventura pura, digamos, el terror siento que es algo que uno tiene que planificar muchísimo más y describir aún más cuando uno ya está como explicando, sobre todo como el ambiente. Entonces yo diría que es más que todo enfocarse como en la parte de escribir y escribir antes de em, y todo lo que va referente a lo que estamos planificando hacer. Y siento que el inicio de la sesión es sumamente importante, como dedicarle todo este tiempo y poner a trabajar la mente, la imaginación y planificar todo desde los sonidos a la música que uno va a poner. Siento que es sumamente importante. La descripción que voy a dar del ambiente, de las habitaciones, del bosque, todo, o sea, enfocarme como en esa parte que es como un pantano horroroso y tal vez hacer mucho más de rol incluso. Por eso es que también me gusta mucho maquillarme y entrar más en personaje al momento de mear, digamos. Y siento que eso se le transmite muy bien a los players. Entonces también como cuestiones de la actuación y como sobreactuar un poquito a los NPCs también, como pelar más los ojos, acercárseles más, cosillas así, es como algo que yo utilizo mucho en mis mesas. Y siento que como con cosillas pequeñas, detalles pequeños, como buscar disfrazarse un poquito, qué sé yo, tal vez que un sombrero, que una bandana, no necesariamente tienen que ponerse lentes de contacto y demás para lograr como setear ese ambiente. No sé si Piña ya quiere ahí como compartir de Bueno, su lado también. me gusta mucho lo que ha dicho y es cierto, yo también incluso preparo muy bien cuando es horror, pero quizás, aunque sí es muy descriptivo como usted dice, tal vez mi preparación no es tanto en escribir, digamos, las escenas para saber qué voy a decir, sino las emociones que quiero transmitir. Entonces, muchas veces me centro en qué tipo de horror quiero hacer, ¿verdad? O qué Ujú. sensación quiero dar. Y lo que hago son anotaciones, ¿verdad? Estoy muy acostumbrado cuando hago ya campañas más personales, en este caso el horror, lo siento que a veces es más personal. Le suelo meter como una serie de guías, ¿verdad? Que dicen, ok, a los jugadores les puede pasar A, B, C o D, y a los jugadores, por ejemplo, se pueden encontrar en tal situación. Y yo ya sé que, digamos, esa situación quiero que sientan tristeza,
porque incluso a veces hay sentimientos que lo asustan. O sea, al final el horror es enfrentarse a lo desconocido o hasta lo más humano, ¿verdad? Entonces muchas veces causarles desasosiego o tristeza suena un poco cruel, porque a veces hay jugadores que tal vez no les vaya a gustar tanto, ¿verdad? Pero es como jugar con, digamos, el espectador. Un ejemplo que me encanta poner esto de cómo se construye muy bien este sentimiento y le pega a la gente es en Full Metal Alchemist, ¿verdad? Cuando muere Hugh, él le preparan a uno todo a través de las fotografías de la hija. El amor que tiene él a la hija. Luego, lo siguiente que te presenta es a la familia. El amor que le tiene a la familia. Cómo la familia no quiere que él vaya a trabajar tanto, pero lo entienden que él tiene que salir a trabajar. Y luego, cuando ya usted se enamora de la niña, de la esposa y de esa familia tan bonita, te quitan el personaje. Es muy cruel y entra muy duro, ¿verdad? Porque a usted le construyeron algo. Entonces yo pienso que muchas veces el horror va de la mano de construir eso, darle algo a alguien a que aferrarse y quitárselo. Totalmente de acuerdo. Siento que por eso mismo hay mucha preparación en torno a hacia qué queremos como generar en los players que están jugando con nosotros. Como comentó Piña, o sea, los personajes en los juegos de rol de terror suelen enfrentar situaciones extremadamente intensas o peligrosas o de algo que me tiene ahí como en el desasosiego y que necesito resolver de una u otra manera. Y es importante crear esa atmósfera justamente. Entonces podríamos tomar de acá quizás como un par de consejos, el sacar, bueno, preparar muy bien la sesión, primero que nada, preparar las relaciones, eso que dice Piña es muy cierto, digamos. O sea, no es lo mismo como dice este meme de no hubo heridos, o tal vez los hubo, pero no los conocíamos. Es muy diferente cuando el personaje tiene una razón, digamos, de aferrarse a alguien más, de aferrarse a cierta situación, a cierto objeto inclusive, y que de pronto lo pierda y de una forma tal vez un poco brusca, eso causa un efecto muchísimo más grande. Digamos, yo quiero hacerme spoiler, perdón, me atravesamos. Es que como están comentando esto de los objetos y toda la cuestión, yo he hecho corro un one shot de A Familiar Problem que va a estar en Vortex el 29 por aquello. Y de hecho es algo que hago para los players. Les doy un objeto súper preciado que les dio como, bueno, en Familiar Problem lo que juegan las personas son como animalitos o familiares, esos animalitos mágicos que son súper caóticos y que fueron sumoneados por un aventurero que de una u otra manera utiliza magia, así como súper escueto. Y les doy como un objeto que representa como este vínculo que tienen con su aventurero, digamos, el familiar su aventurero. Y literalmente les digo como, ok, escoge el objeto, póngale nombre, tome, le doy un cristal como algo físico, digamos, inmediatamente le pone nombre y escribe por qué es importante, se lo quito. Uf. Se lo doy hasta el puro final. Excelente ejemplo. O sea, sí. Así sea. Sí. Y se los doy hasta el puro final del one shot y tiene como todo que ver con la narrativa. Que no voy a hacer tanto spoiler. Wow. Los que van a jugar ya no vean de aquí en adelante. No, fíjense, ya no va a haber spoiler. No, ya no más. Pero sí, eso está buenísimo, digamos, como estarles dando esas cosas. Digamos, vamos a ver, yo que corro mucho Strat y esto no es spoiler, está publicado en YouTube y todo ya. Pero en Strat quizás algo que yo uso mucho son las memorias de los personajes. Digamos, Strat es una partida que ya está prehecha, ¿verdad? Y todo. Pero la forma en que yo uso el backstory de los jugadores es dándoles como alucinaciones. De pronto aparece alguna historia, el backstory, y aparece Strahd en medio destrozando todo. O quizás aparece un personaje que es muy importante y de pronto aparece Strahd ahí en el hombro hablándole, diciéndole que cómo lo quiere ver morir o algo por el estilo, y causando ese psicología con lo que le duele a los personajes, justamente. Sí, me encanta. Completamente.
Yo de solo dar como tal vez, bueno, no corro por si es strat, pero sí tengo un one shot donde lo utilizo, es homebrew, digamos, pero lo utilizo a él, digamos, y a la historia de Ujú. Tatiana y toda la cuestión que Sí. tiene como, sin hacer spoilers, ¿sí? Sin hacer Eh, spoilers. pero Le sí, voy o a sea, los poner el utilizo título, como a ellos. Spoiler Time. Perdón, es que no puedo contar el contenido sin contar el contenido. Cuéntelo. Yo no tengo problema. Entonces utilizo como esto tipo de darles alucinaciones con la niebla y cuestiones así, donde Ujú. se ven como a sí Ajá. mismos en un ataúd y cosas por el estilo. Entonces paro como, estamos en el orden normal de turnos, como siempre, y de repente digo, ok, usted le pasa esto y la gente queda como un toque sacada de onda, entonces sí se quedan como pensando mucho y sí se asustan, sí se asustan. Sí, sí, me encanta. De hecho, siguiendo lo que decía Fiorella, también el puro inicio de prepararse, les voy a hacer una práctica que yo hago. Esto es más personal. A mí me gusta visualizar escenas, así como literalmente sentarme, cerrar los ojos e imaginarme cómo lo vería como si fuera una película, ¿verdad? Y así Ujú, preparo algunas escenas. Entonces, me inspiro con lo que ya tiene. Ahora poniendo el ejemplo de Strat, digamos, cuando corrí Strat, utilizando los mismos elementos que vienen ahí, yo digo, ¿cómo se vería esto en una película de Kubrick? Ay, bueno, porque Kubrick, que específico. Y Ajá, yo, sí, sí, por decir Guillermo algo, del ¿verdad? Toro. En Exacto. una, ¿Cómo haría en Kubrick, Guillermo del Toro esta escena? una escena Entonces, en negro de 20 segundos. Eso es Kubrick. correcto, entonces ya, sí, toda la tensión ahí, un pasillo largo es. Ajá. Este, entonces me recuerdo una escena que les narré donde exageré la situación, ¿verdad? Ah, bueno, y por cierto, yo metí el stat de locura extra en D&D, que es una regla extra del Dungeon Master. Ujú. Entonces les metí el stat extra para que tuvieran niveles de locura, ¿verdad? Y Ujú, entonces al narrarlo yo decía, ok, esta situación no va a pasar de más si no le ponen atención. Y resulta que sí, alguien quiso ver en las paredes, ¿verdad? Cómo se veían los... ¿Se acuerdan cuando en la primera casa esta, la que es como inicial, hay como unos decorados que describen que es como una batalla de cacería, esa típica escena de cacería y ese tipo de cosas? Ujú. Entonces es todo lo que describe, no describe más allá. Pero como el personaje le estaba poniendo atención, ahí es donde uno también mete un poquito, ¿verdad? El codo, ver qué les gusta, qué no les gusta a los jugadores. Entonces, ujú. claro, yo le describía cómo usted entró, bueno, porque falló el check, ¿verdad? Que yo le tiré de locura. Y yo le dije, usted ve esos relieves casi salirse y moverse por la pared y la madera toma forma de animales que se están siendo cazados y devorados y el cazador es destruido y cosas así, ¿me entienden? O sea, ver cómo de repente una cosa tan sencilla se convirtió en una visión horripilante para solo una persona. Los demás del cuarto decían, pero usted qué está viendo, ¿qué le pasa? Entonces, eso, digamos, también jugar con que uno de los personajes se sienta loco y los no, ¿verdad? Ayuda también como a eso, a crearles tensión. ¿Cuándo voy a ser yo el que se va a volver loco? Porque con estas reglas de esto, Ujú. yo les metí hasta fear. O sea, hubo Ujú. una pelea donde en media pelea se sorprendió un personaje, falló el check y de tomar acción salió corriendo con la tan mala suerte que activó otro combate. Casi se muere la pared ahí, digamos. Ujú. Pasa más de lo que uno se esperaría. Sí, sale peor de lo que uno cree y eso es lo chido. Sí. Siento que como el hecho de meterles presión o pegarles mini sustitos o sacarlos como de onda es algo que me ha ayudado mucho. También ponerles como tipo contadorcitos de reloj de arena. Ajá. Ajá. Sí, que está en contratiempo. Sí, sí, es como, ok, esto es lo que Brutal. tiene para su tiempo, para su turno, más de eso, no. Y, sí, y pasamos el que sigue, pasamos el que sigue. Ujú. Está buenísimo. Aquí podemos ver también, quizás metiendo ahí un poco más, estamos hablando también como dos tipos de terror un poco por ahí, porque está el hecho justamente de las alucinaciones, las experiencias de los personajes, cómo van a ir sintiendo miedo por ahí, pero también está la otra parte que es como generar una situación de peligro para ellos, ¿verdad? En batallas y así es más como el miedo de este compa se me va a morir, digamos, este compañero también se me va a morir, estamos en un peligro constante. Y de hecho voy a usar eso para meter la otra pregunta que viene por ahí, que es los personajes en juegos de rol, de terror, suelen enfrentarse a situaciones peligrosas, intensas, en situaciones de extremo peligro. ¿Cómo se puede equilibrar la narrativa para que sea como
emocionante, pero al mismo tiempo mantener la seguridad y el bienestar de los jugadores mientras lo están jugando. Ok. Digamos, para iniciar eso, a mí me gustaría, digamos, iniciar con el consentimiento y con el tipo de party, porque esas dos cosas me han ocurrido. En tanto al consentimiento, me refiero a que a veces el horror, no necesariamente, pero son características que uno le puede dar. El horror puede incluir body horror, puede incluir criaturas espeluznantes o incluso situaciones atípicas o incómodas. O sea, sin dar mucho detalle, pero aquí cualquiera sabemos que si meten, por ejemplo, bebés en algún tipo de tema así extraño, puede ser muy repulsivo para las personas, ¿verdad? Entonces, esta guía de consentimiento sería para ayudar a saber quiénes desean jugar o no esas características de rol. Ahora, lo parto en dos cosas, porque uno es como el consentimiento y el otro a veces es la elección de la party, que es algo que suelo hacer. No me gusta jugar horror con todo el mundo, porque no todo el mundo realmente sabe jugar horror o respetar el horror, digamos, eso es a lo que yo me refiero. A como uno se esfuerza por hacer una ambientación como Master, si hay alguien que está haciendo chistes en las partes donde uno está tratando de crear tensión, rompe el juego. Entonces, esas personas como que se pasan de chistositas, ¿verdad? Trato de evitarlas para jugar horror, porque sé que no se van a comportar, digamos, para la partida. Entonces, ahí le tiro las dos cosas para que ustedes las sigan. El consentimiento, ¿verdad? Y también cuando la party, digamos, la elige uno incluso. Y sí. Eso es cierto, digamos, sí. Pasa muchas veces uno tiene pensado como una escena en específico, donde aquí todo el mundo se le va a volar la cabeza y alguien llega y hace algún chiste, es como ¡pum! Mató toda la temática. También quería comentar justamente lo de los niños y cosas así. Eso viene también por la parte del consentimiento, conocer un poco con quiénes se está jugando, porque no es la misma gente con la que se puede hacer cualquier tema. Puede que haya alguien que le afecte cierta cosa en específico o algún tema que definitivamente no quiera tratar y que uno como máster hay que intentar evitarlo por ahí un poco. Por decir algo, la partida esta que juguemos, de hecho en el Geeken, seguimos con los spoilers, ya la corrió Ya pasó mucho. el Geeken. Sí, pero esa partida la corrió mucho, de hecho está publicada aquí, si la buscan en YouTube también está la versión completa. Creo que la he jugado. Sí. Que la he jugado un montón de veces, pero esa tiene una escena. Está súper pegado, pero sí. Ok. No, cualquier cosa puedes quitar la cámara si afecta por ahí, para que no afecte la conexión. Bueno, como decía, esa partida tiene una escena en específico donde las sobrinas de uno de los jugadores están diseccionando al papá. Y me ha pasado. Sí, ya la jugué con usted, buenísimo. Sí. Me ha pasado varias cosas, digamos. Hay gente que llega como a intentar proteger a las niñas, pero me ha pasado 2 veces que las matan de forma muy sangrienta. Y eso es algo que, siendo un asesinato a un niño en un juego, alguna gente puede sentirse incómodo con el jugador que hizo eso. Por decir algo, en una partida de Jeff, que hoy no está aquí, bueno, está por ahí en el chat, les clavó un machetazo en la frente y hay otra. La última en el Geeken, de hecho, les dieron un batazo. Entonces, eso también puede generar algo como entre los mismos jugadores. Ahí vengo a otro punto. Uno, ya estoy de vuelta por acá. Perfecto. Uno tiene que tener el sentimiento y que les molesta a los jugadores como bien, pero también siento que para el horror es un poco importante que los otros jugadores también lo sepan. Ajá. Uy, yo tengo muchísimo que decir como al respecto. Dale, comience, por favor. Ya que volví. Gracias. Ya que me había ido y volví. Siento que hay muchísimas estrategias y justamente con esto que digo me estoy guindando porque es algo que estábamos pensando hacer más que todo en Pandemonium, que es como poner límites de edad para mesas dependiendo de la historia que vayamos a correr, sobre todo ahorita en Halloween, que son cosas de terror,
tal vez alguna es muy violenta, entonces es como, y tal vez esto es un PG-13 o con supervisión del papá o cuestiones así. Igual darle como el debido, como diría, la puesta de límites, tipo hablarles de como lo que son los velos, las líneas, el consentimiento dicho, escrito. Digo escrito porque sé que, bueno, D&D incluso tiene como una hoja, en caso de D&D, ¿verdad? Que es la hoja de consentimiento. De ahí no la puedo buscar, ahí no está como difícil de encontrar, y viene como diferentes tipos de situaciones incómodas o diferentes tipos de violencia o de temas que los mismos players, por ejemplo, si uno corre una campaña, pueden aceptar o decir como, ok, esto es un velo, esto es una línea, esto es algo que yo del todo no voy a permitir, o esto es algo que puede ser, pero hasta cierto nivel, y escuchar al player y dejar como que les digan como hasta dónde se sienten cómodos, porque de una u otra manera siempre es importante buscar el espacio seguro y la comodidad de los players, a pesar de todo. Y también como generar acuerdos entre los mismos players y el DM de lo que serían señales no verbales, como para detener la sesión si algo los triggerea, si algo los hace sentir mal. Tipo, qué sé yo, tal vez una señal específica con la mano, como, hey, ya hasta aquí. No sé si me pueden ver, pero no creo que me puedan ver. Pero bueno, una señal específica con la mano con la que se pongan todos de acuerdo, o tal vez poner algo en el centro de la mesa y tocarlo fuerte en el momento que es como ya hasta aquí. Ocupo como parar la sesión un toquecillo. Y bueno, contrario como lo que está diciendo, bueno, no sé si es contrario, pero es diferente, como lo que está diciendo más o menos Piña, a lo que pude escuchar porque me fui. Yo sí trato de como balancear el miedo con algo más, y sobre todo hecho como más que todo para chicos y así, la comedia, usar dad jokes o chistes de papá es algo que me ha servido mucho. Como ponerlo tipo, bueno, si es un cementerio, les pongo como chistes tipo, hablando de los goblins, tipo, en esta tumba yacen el ejército de los, bueno, yacen 99 del ejército de los 100 goblins, y en la siguiente tumba dice aquí está el último goblin, entonces la gente que lo conoce se va a morir de risa y ahí les va a salir un zombie, por ejemplo. O es una familia de 3 y salen 3 bichos, o aquí la gente se muere por poder entrar aquí y le salen más bichos, por ejemplo, si fuese el caso que es como un cementerio. Y también como siento que es importante esa parte de balancearlo respecto a que los aventureros con los que uno está jugando pueden ser o los héroes o los villanos de la historia, ya esa decisión de ellos y como quieran llevar todo. Pero realmente siento que es importante como no dejarlos sin opciones o simplemente torturarlos o decirles como no, esto es lo que le va a pasar a su player y punto, digo a su personaje y punto, porque ya eso sí sería como algo que les podría generar como muchísima frustración. Sí, full. ¿Algo más que decir, Peña? Que me encantó la intervención final, fue muy buena. No, sí, yo creo que también esto habla de experiencia, en el sentido de que si todos hemos jugado rol, hemos de recordar que tal vez en algún momento tuvimos una mala experiencia con algún jugador de muchos tipos, ¿verdad? En mi caso, una experiencia que siempre voy a recordar fue que yo estaba haciendo una descripción que más de horror era para generar miedo y lástima al mismo tiempo, porque estaban en como un tipo de catacumbas y escuchaban unos sonidos como pequeños jadeos. Yo les hice así toda la mímica de cómo escuchaban eso ahí en medio. Bueno, en realidad, perdón, eran acueductos, no catacumbas, eran acueductos. Y cuando se van acercando, la idea es que se dan cuenta que los niños que han estado desapareciendo de la ciudad los tienen ahí porque los están utilizando para hacer como los ladronzuelos de la ciudad, ¿verdad? Les llamaban las ratas y literalmente eran ratas, pero no de personas, sino de niños. Y los tenían como en jaulas y cosas así. No voy a seguir con la descripción, pero ya ustedes entienden como por dónde iría. Y uno de los jugadores hizo una broma al respecto y se empezó a reír. Y mató todo el ambiente, digamos. Y al mismo tiempo yo me molesté porque más que matar el ambiente, dije, es un mal momento para hacer humor negro. O sea, si estoy tratando que los jugadores tengan empatía y rescaten a los niños, convertirlos en la burla, ¿verdad? En ese momento fue como el doble de malo. O sea, yo buscaba un momento de horror y de empatía al mismo tiempo, que también se puede, ¿verdad? Uno puede buscar esa pequeña esperanza en el horror,
que es tal vez lo que yo quería hacer en esa ocasión. Y por eso les digo, o sea, hay muchas experiencias que uno ha tenido que le ayudan a uno a pensar en, bueno, a veces no puedo jugar con todas las personas en una campaña. A veces esa persona que posiblemente sea un amigo que quieras mucho, vas a decir, con usted me divierto más en otro tipo de aventuras, en aventuras fantásticas, más de chill, más de risas, ¿verdad? Donde usted pueda sacar esas bromas y ese humor negro y todos divertirnos. Pero cuando la aventura queremos que tenga una trama oscura, pero con feelings, ¿verdad? Ahí no estás siendo, yo siempre digo, respetuoso también con los demás jugadores. Tal vez los demás jugadores ya están súper inmersos en la trama y llegó alguien que no es apto para jugar este tipo de tramas, ¿verdad? Ujú. ¿Les ha pasado? ¿Han tenido alguna situación similar? Vamos a Estoy ver. como pensándolo, realmente no me ha pasado per se, pero sí siento que, digo, no, yo pienso más como en el prevenir ese tipo de cosas, digamos. Entonces, como, bueno, ya vos dijiste la parte de elegir como con qué personas es mejor, qué tipo de escenario y demás. Pero sí cuando como voy a correr algo, digo como esto va a ser de terror, es algo como con este tono, tal vez un poco más serio, tal vez un poco más como para setearlos más en el ambiente, digamos. Claro. Entonces, sé que si llevaban como enfocados en un tema en específico, de eso ayuda muchísimo. Y no sé qué decir, José. Exacto, como setear antes, explicar bien antes. Tal vez no me ha pasado esto como tal, pero sí el hecho de, no sé, siempre como que hemos intentado explicar bien qué es lo que se va a jugar antes de... Y hay gente que nos ha dicho como, no, la verdad ese ambiente no es como lo mío, tal vez más como la parte cómica del asunto, cosas así. Ah, Y como que de lleno no se meten en la partida porque no es como el ambiente que más les guste o que más disfruten. correcto. Alguien preguntó que cómo usted sabes con ese problema. Entonces voy a responder mejor de una vez. Dale. Lo que hice fue parar por un momento, porque al haberse, digamos, arruinado la situación, uno mismo pierde el ritmo, ¿verdad? Entonces paré y les dije como, por favor, retomemos bien, ¿verdad? Sin embargo, por dicha lleva como concluyendo la narración de ese día. Entonces les hice como no sé, como que les aceleré la escena, por decirlo así, para que resolvieran lo que tenían que hacer en esa parte, sin dar ya muchas vueltas a eso, tampoco para hostigarlos, ¿verdad? Pero sí les dije que para la próxima íbamos a volver a narrarlo. O sea, como hacer un flashback, aunque uno siempre narra, ¿verdad? Lo que pasó en el episodio anterior, por decirlo así. Yo les dije que la próxima íbamos a hacer como un recap muy fuerte de esa parte, como para no perder nada, ¿verdad? Y literal, o sea, les volvió a narrar la escena desde antes de entrar para prepararlos y que supieran qué era lo que iba a ocurrir, y les hice como una narración rápida de lo que ocurrió. Esto porque era, o sea, ahí pasaban varias cosas en ese lugar, no solo encontraban a los niños, encontraban otras cosas más, y no quería que los jugadores lo perdieran, ¿verdad? Porque también a veces eso pasa, y eso no solo en horror, ¿verdad? Si alguien es un jugador que causa disrupciones en la party, a veces uno sí tiene que dar como 2 pasitos para atrás como Dungeon Master, pienso yo, porque no es justo que los demás no se den cuenta de lo que está ocurriendo. Hay masters que no, hay masters, y eso yo lo respeto, hay masters que tal vez digan, no, la narrativa es así, si la cagaron todos, ¿verdad? Yo opino que depende. O sea, a veces si es un jugador el que hizo mucha disrupción, yo sí soy de repetir la escena, ¿verdad? Hacer como si hubiera sido un save point un par de minutos antes, como para decir, de darle la oportunidad de que vuelvan a sentir lo que pasó, para no darle pelota tal vez a ese jugador que no dejó a los demás disfrutar el momento. Pero eso soy yo. Igual son estrategias que siempre son válidas y de mi caso que no me ha sucedido, es algo bueno para tomar en cuenta a futuro. Sí, sí, hay que ir ahí agarrando estrategias. Voy a tirar la pregunta del público, justamente que de hecho está muy muy buena. Se puede sacar cosas de aquí. Dice, ¿creen que jugar terror es más fácil alcanzar bueno, para alcanzar esta atmósfera de terror es más fácil jugarlo virtual o presencial? ¿O es lo mismo?
Voy a comenzar diciendo que no es lo mismo definitivamente. Definitivo, sí estoy de acuerdo. Quiero escuchar opiniones. no creo que sea malo. Y yo en lo personal les voy a decir algo. Yo he jugado con eso porque yo soy una persona que le gusta como romper la ¿cómo se llama? La cuarta pared y romper como un poquito los juegos. Y yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Jugué una campaña inspirada en Lovecraft, ¿verdad? No era Cthulhu porque era Itus, pero era inspirada en Lovecraft. Y literalmente el nombre de usuario que yo me puse era una pista. Uf. Y cuando ellos estaban investigando los libros, yo les tiré, digamos, ideas de literatura que apuntaban al nombre que yo estaba usando. Para que se dieran Yo, cuenta. si era Nyarlathotep, 10 puntos de amistad. Era Nyarlathotep. Sí. Y literalmente, o sea, no, esa no era la frase, pero sí era Nyarlathotep el que estaba haciendo eso. Y literalmente lo que les puse fue de pista, o sea, la pista final es que cuando uno de los libros les dio conocimiento, les decía el libro que tenían que ver más allá de ustedes mismos, como ver en otro universo. Entonces, de hecho, una jugadora sí lo hizo y dijo, ¿cómo? Ver cosas que no son uno. Y la más filosofando ahí, al final llega y dice, no, es el nombre del va. Y el otro, ¿el nombre de quién? Ya sabemos los nombres de los personajes. No, en el Discord. Entonces, utilicé el nombre del Discord como herramienta narrativa. ¿Ven? Está buenísimo. Ese es mi punto. Eso es algo que no harías en presencial. Yo hice algo parecido y de hecho por eso tiraron la Totep, porque de hecho hice eso mismo pero como un player que le puse así y al final estaba como compinchado ahí con la gente del lado malvado para que viniera el ente que están tratando de sumonear, pero en Call of Cthulhu. me valió morirme, yo me tenía que llamar ni Totep. Sí. 10 de 10. Vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, para lograr la atmósfera de horror, de terror, ¿es más fácil hacerlo virtual, presencial o da igual? Claro. Yo en mi caso lo prefiero más como presencial, pero dice, así como hay herramientas también para cosas virtuales, como que ellos van a tener más fácil el acceso tipo a imágenes o cosas así, asustarlos con el boss, o un boss como muy imponente, perdón. A mí me asustaría cosas que pasan en vivo. En jugarlo ya como presencial es muchísimo mejor, me da a mí más chance para tener más herramientas en el espacio para controlar como qué sé yo, que tal vez olores o sonidos o incluso poder rolear mucho mejor o acercarme más. Yo suelo andar como con una voz entonces los voy intimidando con la voz y cosillas así, obviamente por supuesto sin tener como contacto así con ellos, por supuesto ellos, pero sí, o sea, como los apunto con la voz o algo así, o me da más chance como para gestualizar más, diría yo. Me siento más como en escena. Me recuerda también que hace poco empecé a jugar, he tenido al menos 2 oportunidades de hacerlo, quisiera hacerlo más, pero Ten Candles, no sé si lo conocen. Yo quiero jugar Ten Candles, lo necesito. Además, les prometo que van a jugar Ten Candles conmigo la próxima vez. Bien, lo necesito. Vea, Ten Candles, lo bonito para los que no lo conocen, literalmente son 10 candelas las que se ponen y los jugadores, es puramente narrativo, ahí no se tiran dados. Los jugadores van pasando situaciones, ¿verdad? En una historia que ya sabemos que va a terminar mal. O sea, el que juega Ten Candles sabe que esto va a terminar mal. Entonces, por cada escena que se tira, ¿verdad? Los jugadores, digamos, van perdiendo la luz que representa sus vidas y representa todo. Obviamente en un cuarto oscuro con solo 10 candelas. Entonces, dicho esto, parte de la gracia del juego no solo es que fallen, ¿verdad? Y tiren, digamos, se vayan quitando las luces, sino que dependiendo de qué tanto fallan los jugadores, ellos van a perder más luces, lo cual vean, el drama es increíble. Porque me encanta. Usted sabe, por eso, si usted sabe que cada capítulo, por decir, bueno, sí, escena, perdón, si cada escena pierdes fijo una candela, pero que si la cagas pierdes más, vea,
se vuelven locos, esa vara es brutal. Entonces, eso solo se puede obviamente en vivo, con candelas reales, en línea no se podría la misma tensión, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo, cuando hacían la pregunta, hacían si era fácil o difícil. Y yo diría que ni más fácil ni más difícil, son medios. Y al final, como Dungeon Master, y eso aplica no solo para horror, usted usa lo que tenga a la mano. Eso, vamos a ver, por ahí con Ten Candles, de hecho, como ejemplo, es un setting hecho para generar esa tensión. Siento, por lo menos en mi parte, así como viéndolo de forma muy general, siento que es más fácil generar tensión virtual. Y hay varias razones para esto. Vamos a ver. En vivo, cuando uno está presencial, muchas veces hay demasiados factores externos que pueden pasar. Por decir algo, no sé, si es en una convención, siempre va a haber gente que está hablando, gente que tal vez está como un poco en otras. Pasa a alguien, saluda a alguien y rompen la tensión que hay en el momento. Si uno está en una casa, por decir así, pasa ahí, no sé, el de los huevos o el huevón, ¿verdad? O pasa el chatarrero y rompe también el ambiente, o alguien entra a la casa, o quizás, no sé, es un ambiente muy ruidoso, de mucha luz, no se puede tener como ese ambiente más cerrado, más oscuro, cosas por el estilo. Y siento que en presencial hay demasiadas cosas que intervienen. Igual la música es un medio que uno usa muchísimo como para ver ambientes muchas veces, y no es lo mismo estar uno así como presencial con un parlante, con cosas alrededor que puedan afectar, con cosas fuera del ambiente, que llegar, ponerse audífonos, prácticamente como aislarse del entorno y estar metido en lo que se está viendo, las imágenes que el día me está diciendo, poner la música que se está poniendo para el setting y causar como esa inmersión. Siento que es más fácil hacerlo en virtual ahora. Hay settings justamente que para presencial sirven muy bien, como Ten Candles, que no se podría lograr de otra forma. Y ahí dependerá también del ambiente que se tenga, los recursos que se tengan. Justamente como dijo Piña, si se tienen suficientes recursos, se puede hacer cosas muy chidas en presencial. Y de los jugadores, pero justamente depende mucho de qué se tiene a la mano. Pero si se tiene pocas cosas a la mano, pocos recursos, probablemente es mucho más fácil lograrlo en un ambiente virtual que en un ambiente presencial. Sí, sí, siento que depende del DM también, de lo que quiera hacer y con qué se sienta más cómodo. Al fin y al cabo del día y así demás, también somos nosotros que queremos sentirnos cómodos roleándole en la mesa a los aventureros. Ajá, sí, muy importante, de hecho. Y bueno, por aquí tiraron otra pregunta que creo que ya va a ser la pregunta de cierre. Y dice, ¿creen que usar un setting conocido, como por ejemplo algo basado en Costa Rica, es más, sabe, para ver un toque, es más complejo, más fácil que usar un lugar X que no conozcan, o depende mucho de los jugadores? Yo diría que sí, totalmente, porque es algo que la gente ya conoce, no es como, hey, voy a usar un cementerio genérico y ya tenemos como esta idea de que es un cementerio y ya de ahí puedo partir y modificarlo, agregar, quitarle, ponerle esta cosa o esta diferencia en el ambiente, en la cuestión. En cambio, con un lugar ya que es real, digamos, dicho y hecho, que ya muchas personas posiblemente han visitado, conocen o tal vez son de ahí, siento que hay como que la adaptación para hacerlo ya más a modo de narrativa es un poco más complicado. Pero bueno, no he tenido como la experiencia de correr algo así. Yo creo que Piña sí, entonces experto. De hecho, estaba pensando en cultos en Costa Rica, el que corrió de ahora en el Kicken. Sí, yo también. Sí, le iba a decir que, bueno, ya he corrido varios. Me ha gustado mucho el tema de hacerlo en Tiquicia. Sí tengo que decir que aunque sí hay cierta facilidad en lo que acaban de decir ustedes, de que los jugadores se entiendan y tengan tal vez el engagement más rápido, ¿verdad? Eso sí es fácil, digamos, hacer que tengan engagement más fácil por un lugar que puedan reconocer. Pero a la hora de creación del mundo les voy a decir que eso no tiene nada que ver para el Master, en tanto a que el Master se complica cuanto se quiera complicar. O sea, hay Masters que se complican con un setting que ya existe y le meten más, ¿verdad? O cuando se crean sus propios mundos y crean, ¿verdad? Mundos. Hay gente que le encanta crear así cada
¿cómo les digo? Desde la política, la moneda. O sea, hay personas que le meten demasiada pasión al rol en ese sentido y se van a complicar mucho. Y también hay gente que no le mete, digamos, tanto, y que sea en un setting, digamos, ambientado en una cultura conocida o una ciudad conocida. Al final, como les digo, creo yo que tiene más que ver qué tanto le vaya a meter el Dungeon Master. En mi experiencia, yo lo que he hecho, algunos los he creado en conjunto. Por ejemplo, hay uno que de hecho quiero volver a sacar, que es una aventura de Cyberpunk. Esta aventura es ambientada es futurista, ¿verdad? Cyberpunk, sin embargo, la ambientación es retrofuturista, porque la estética es como de los 90s. Como la estética de los 90, Cyberpunk en Neo Jacob. Y es ok, Back to the Future. Sí, ¿verdad? Sí. El Neo Jacob, y tras de eso, es después de la dictadura de Fabrizio Alvarado. Ok. Oh, wow. Entonces, Se puso potente. sí, no, y hay muchas cosas peores, digamos. Pero la gracia de esa aventura, ¿verdad? Es que yo cuando la creé, yo me senté primero mucho tiempo a leer de Cyberpunk para saber qué tipo de Cyberpunk quería hacer, pero más importante, para meter la parte tica y todo eso, yo lo conversé con los jugadores mientras hacía la creación de personajes, como qué marcas o qué cosas ellos querían ver. Revivimos la orden y todo, entonces le fuimos metiendo cosas que la gente pudiera de identificarse, ¿verdad? Y yo creo que esa es la ganancia que tiene cuando se hace algo en un setting conocido, que la gente se va a identificar más con las cosas. Ahorita la que corrí de hitos en la Costa Rica victoriana, ¿verdad? Que era en 1896, y tuve que leer un montón de saber quién era el presidente en el momento, ¿verdad? ¿Qué había, qué no había, cómo era la medicina, cómo era todo. Entonces, esos pequeños detalles que igual es world building que haría usted si fuera fantástico también, ¿verdad? Entonces no es como que lo hace más fácil. O sea, mi trabajo no fue más fácil porque yo conozca Costa Rica, más bien fue como una prueba de cívica, digamos, examen de cívica. Sí, es algo así. A eso me refería con algo como ya hecho, digamos, como un lugar real. Ajá, como que hay que investigar muchísimo más todo el contexto sociohistórico, político, económico, etcétera, etcétera. Creo que para una narrativa tenga sentido. Ajá, cierto modo, como que sí requiere más trabajo, diría yo, porque también cuando es todo fantástico, fantasía, cosas no existentes, hay mucho pie no sé, a improvisar en el momento. No sé, le preguntan a uno quién es el hijo del presidente del lugar y uno llega y se tira un nombre ahí cualquiera y lo apunta ahí en una esquinita del gobierno para acordarse después. En cambio, le preguntan eso y uno es como, son ocupo googlear a ver quién era el hijo del presidente de este momento. Esas son NPC sorpresas que salen según la narrativa lo requiera, que el player se inventa también. O sea, vas a buscarse un nombre random, pero sí ya, o como un personaje histórico es más complicado. Ajá, es más complicado, pero también sí es cierto que es más reconocible para los jugadores y es más fácil a veces como, bueno, justamente que se metan en el setting y también creo que puede dar pie a que improvisen ellos un poco más que quieren hacer. Cuando es un lugar fantástico a veces tienen que estar como, ¿y qué queda si voy por ese camino? O si voy por ese camino, ¿dónde llego? En cambio, no sé, si uno lo ambienta en Chepe me dicen, quiero irme para la playa, Punta Arenas, y sabe cómo moverse en el mundo, por decirlo así, porque ya lo conoce. De hecho, eso que acabas de decir, cuando ambienté también el culto científico original es en la época actual. Cuando yo lo jugué en la época actual, literalmente los jugadores hacían eso y yo les daba la libertad, porque incluso a mí se me olvidan los nombres de lugares. Entonces madre me decía, mae, yo voy a ir, no sé, a la Cali, a tal bar específicamente. Y yo, bueno, y vas a ir a tal lado, ¿verdad? Entonces le daba mucho sabor, ¿verdad? De decir, sí, es que la mejor amiga mía es la que me ayudó con tal cosa y esa madre vive allá en los Yoses. Entonces ya, ¿me entiendes? La gente metía eso y yo mismo tenía que estar apuntando, ¿verdad? Yo poniendo, porque era un personaje, o sea, yo los dejé... Le hacen el world building los players. Exactamente. Sí, yo les di la libertad de meter ciertos NPCs para meterle más drama, ¿verdad? Entonces literalmente tuve que apuntar, la amiga de este mae que se había perdido en tal lugar es de los Yosos. Sí, los jugadores conocen mejor el mundo, Exactamente. Pero sí,
eso queda muy chido, porque si ya conocen el mundo, pueden moverse más libremente, tal vez incluso buscar un personaje en específico. Si es en época actual, alguien me puede llegar y decir, quiero ir a buscar a Edgar Silva y hablarle una hora así. Sí, a ver Y- si es reptiliano el man. Sí, y meten más cosas. De hecho, justamente el del Cyber me llamó la atención porque en el Mesa Fest habíamos corrido Carbón, que también era Ajá. ambientado en una Costa Rica futurista. Y las megacorporaciones eran como entidades Qué bueno. públicas que evolucionaron ahí fuertísimo. Me encanta. Sí, Bueno. las mías era la clínica bíblica la que estaba Ajá. peleando por los derechos de, ¿cómo se llama? De los seguros. Sí, creo que el de nosotros era bueno, cada megacorporación es un monopolio de algo. Entonces había, Ajá. estaba la Fanal que tenía el monopolio de los bares, estaba la Caja que tenía todo el monopolio de salud, estaba, creo que era como una modificación ahí de cierta marca de chips por aquí que es muy grande y mejor no voy a decir el nombre en vivo, pero Oh, wow. Esa. esa tenía como todo lo de tecnología en el país, así, monopolio. Y ahí va. Entonces igual, si a alguien se le ocurría alguna otra vara, me decía una empresa y vámonos. Exacto, sí, eso es lo bonito de cuando uno tiene un setting así, que la gente le ayuda con el world building. Igual, no es que en los mundos de fantasía no se pueda, claro que se puede, ¿verdad? A veces la gente hace backgrounds tan bonitos, el background, ¿verdad? Que usted agrega cosas de los backgrounds en su mundo. Ujú. Pero cuando el setting es así, digamos, en un lugar, comillas, bueno, no, entre comillas, no, un lugar real, como es Costa Sí, Rica. un lugar real. Entre comillas. Lugar Estamos real. entre comillas. En mi cabeza estaba pensando entre comillas porque me estaba imaginando la versión fantástica de Sí, Costa Rica. sí. Entonces, esa sí no es real, pero Sí. sí, se basa en la que sí es real. Entonces, sí, lo que decían ustedes me parece muy, muy bien. O sea, uno deja que los jugadores se metan más. Y cuando es horror, ya porque para amarrarlo con lo que veníamos hablando, ¿verdad? Incluso crea el engagement que estábamos hablando hace un momento. ¿Se acuerdan cuando yo di el ¿cómo se llama? El ejemplo de Full Metal y que Fio puso de lo que ella hizo eso pero peor con los jugadores? Ujú. Ouch. 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 Sí, más malvada. Por lo menos no fue la escena de la chiquita, digamos. Chale. Sí. Y Toma nota. toma nota, sí. Entonces, eso de generar engagement para luego quitárselos ayuda mucho cuando el setting es un lugar real que la gente conoce. Siento que también pueden llegar como a entrar más en personaje, como eso de conozco a mi compa que vive en tal lado y vamos a ir allí, por ejemplo. Entonces van a Ajá. estar mucho más metidos en el rol que están haciendo que se les va a hacer mucho más fácil porque es más cercano. Ujú. Sí, full. Bueno, vamos en 55 minutos. Nos faltan 5 minutos para llegar ahora. Entonces, ¿les parece si hacemos la rifita? Aquí tengo Pues, el beholder con todos los papelitos que están ahí adentro. Ya yo un rato revolviendo aquí mientras estábamos hablando. Todos están bien revueltos, vean. Va aquí en cámara. Están todos los el papelitos, vamos a ver beholder aquí. holding. Ujú. Ajá, exactamente. Vamos a ver, aquí salió uno. Creo que con esta megaluz no se va a ver el nombre. No, de fijo no se va a ver el nombre, pero... Veanlo aquí. Para ver si lo logro enfocar. En algún momento. Algún día. No saben que ya sé cómo hacerlo. No, qué feo. No se ve nada. Ahí está. Ahí está. No sé qué tanto se lee, pero dice que es Jonathan Vargas Corrales. Me dejaba por aquí. Yombata 23. Ya voy a poner. Buenísimo, ya voy a dejar por ahí el user aquí y lo vamos a estar contactando ahí por Instagram. Yo creo que es así. Ujú. Bueno, entonces ahí se va a preguntar cuál de los dos va a escoger. Tenemos el chulito verde y el chulito un poquito más azulado. Como, se ve como un Sableye ese. Este. Sí. Sí, los Porque dos. obvio también mis Pokémon favoritos son los de terror. Digo, los de tipo fantasma, pero no. Nice, como debe ser. Y bueno, creo que por aquí podemos ir cerrando el podcast. ¿Algún comentario final? Sí, totalmente. Algo muy importante que quería como decir al final, ya de cierre. Siempre es importante como un consejo para los que quieran correr mesitos de terror y así.
que cuando sucede algo muy fuerte o si alguna persona requiere intervención, darle como ese espacio y decir como, ok, hasta aquí llegó el juego un toquecito, vamos a recordar que solo es un juego, que es ficción, que usted como persona está en un espacio seguro, tiene que sentirse cómodo y demás, y ofrecerles tanto como un espacio aparte para que puedan gestionar sus emociones o compañía, o intentar como también hablarles o darles como diferentes herramientas, incluso agüita, la agüita ayuda mucho, aunque uno no lo crea, como para que vuelvan a sentirse bien otra vez. Que es algo que puede pasar y sí, sí he llegado como a ese tipo de situaciones, entonces sí son cosillas que he aprendido. Don Piña. Uf. De... Creo que al fin de cuentas, lo más importante, digamos, del horror es la sensación. Y creo que, como hemos dado muchos ejemplos, ¿cómo decirlo? Uno se puede preparar mucho, pero a veces también tiene que ver lo que hacen los jugadores, ¿verdad? Y es la experiencia que he tenido en que a veces es más íntimo. A veces tiene que ver mucho lo que los jugadores dieron de background o lo que están haciendo en el momento, por más que uno se prepare. Y por eso les dije que una cosa que me gusta hacer ahora es tratar de visualizar qué quiero. Y ya si los jugadores hacen A o B cosa, no importa, ya tengo el escenario mental. Entonces yo me adapto a ese escenario mental que tengo. Entonces sí, ese sería mi consejo final, tratar de tener escenarios mentales. Escenarios mentales. Me agrada. En parte igual, solamente diría que hablar las cosas con jugadores, dejarles claro qué es el settings que se va a jugar, cómo es el ambiente, la atmósfera que se quiere lograr, saber que todos están de acuerdo con jugar ese tipo de ambiente. Si hay algún disclaimer por ahí de alguien que tenga una fobia en específico, alguna cosa en específica que no quiera tocar, y prácticamente mandarse al agua, siempre hay que mandarse al agua y uno, como dije, ir viendo qué sale en el momento. Bueno, con eso cerramos entonces por hoy. Gracias por todos los que nos acompañaron por ahí. Hoy estuvo bastante movido, el chat movidísimo también. Y Viva el chat. nos veremos en el siguiente podcast, como siempre. Bueno, como las últimas veces, vamos a hacer ahí una lluvia de ideas entre los que estamos organizando el podcast para ver cuáles pueden ser los próximos temas, y vamos a tirar una encuestita por ahí en Instagram para escoger el siguiente tema. Entonces estén por ahí atentos. No sé si alguien tiene algún anuncio así de las comunidades que quieran tirar, algún evento cercano. Sí, de hecho sí tenemos. Bueno, yo tengo, no sé, Piña, y sí. Bueno, Pandemonium, mejor dicho. Pandemonium tenemos esta actividad, sería la próxima, este 22 de octubre, en Perrón. Ahí pueden buscar como nuestras redes y más detalles. También el 28 tenemos otra actividad en Nix. Igual, redes para más detalles, chicos. Y el 29 que voy a estar en Vortex ahí traumatizándolos. Muy bien. Juanes, me gusta. Buena elección de palabras. Ajá. No, de parte de Aventura entre Pifias, cada mes tenemos las mesas de rol de Arcana, ¿verdad? Que dirige Minotelo. Estas mesas de rol las vamos a tener el 22 de octubre. Y una invitación que nos hizo el Sínodo de Masters de Omega, que es, para que sepan los que no los conocen, son los Dungeon Masters que trabajan con las tiendas Omega, tanto en Alajuela, Heredia como Cartago. Y nos invitaron a una actividad que se llama Eclipse Azul, la Gran Conjunción, donde vamos a estar Minotelo y yo en Alajuela, y Tony va a estar con Yuri, me parece, en Heredia. Así es como vamos a estar, y eso es el viernes 27 de octubre. Súper. Ven, les da chance para ir a todo. Sí, legal. Ya tienen la agenda llena, entonces. Tour de rol hacen. También vamos a tener como actividades diferentes. O sea, lo que serían Perrón y Nix, bueno, los que logren llegar van a ver como, o sea, no, van a estar las mesas de D&D y demás, pero también van a haber como otros tipos de
de actividades vacilonas y terroríficas. Nice, nice. Excelente. Bueno, con esto cerramos entonces. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Bye bye. Muchísimas gracias. Gracias. Chaito. Bye.